Un proyecto didáctico en el salón de clase se entiende como una serie de actividades en que participan maestros y alumnos para realizar un producto. Por ejemplo, elaborar un periódico escolar, hacer un debate, una antología, escribir un cuento. Entonces, ahora es quien lo va a ejecutar, el proyecto, son básicamente los alumnos. El maestro le toca coordinar, sugerir, acercar materiales, resolver problemas que se encuentran en ese camino hacia lograr un producto. Un proyecto didáctico tiene básicamente dos tipos de propósitos: un propósito comunicativo y un propósito didáctico. Es decir, si yo voy a construir o elaborar un cuento, seguramente el cuento tiene un propósito: emocionar, asustar, preocupar, en fin, pretende lograr algo en algunas personas, en un destinatario. A eso nos referimos con el propósito comunicativo. Y el didáctico, con él nos referimos a la serie de conocimientos que el alumno va a aprender al desarrollar el proyecto. Debe haber un equilibrio entre este tipo de propósitos, es decir, no vamos a ir a la escuela a divertirnos haciendo un poema sin aprender algo formal del lenguaje, pero tampoco hay que estar preocupados demasiado en un aprendizaje si lo que vamos a producir no va a tener un destinatario real, un uso real, en un contexto también real. Entonces debe haber un equilibrio en este tipo de textos. Muchos maestros me preguntan a veces: maestro, ¿y cómo sé si estoy aplicando adecuadamente el programa de estudios? Si estoy realizando prácticas sociales de lenguaje en la escuela, si estoy llevando adecuadamente un proyecto didáctico. Mi respuesta siempre ha sido: bueno, tratemos de que se haga en la escuela casi lo mismo que se hace en la vida real. Es decir, si yo voy a hacer un reglamento del salón de clase, un ejemplo de proyecto, no voy a ponerme a estudiar los verbos, sino que me pongo a hacer una serie de actividades encaminadas a que mi producto sea ese reglamento. Y una serie de actividades tentativas para este proyecto de ejemplo sería: a ver, si yo voy a hacer un reglamento del salón de clase, pero seguramente mi primera actividad va a ser averiguar si en la escuela hay un reglamento o si hay reglamentos. Digo, no valdría la pena hacer un reglamento si ya existe uno. Segundo, seguramente ese reglamento lo vamos a revisar para ver si es adecuado a lo que estamos viviendo en la escuela. También sería conveniente buscar como ejemplo otros reglamentos para ver cómo se escriben, cómo se estructuran, cómo se redactan. Finalmente habrá que ponerse a redactar ese reglamento con su parte de que escriben, se revisa, y ahora sí, una vez elaborado, se pone en exhibición en la escuela, porque la función del reglamento es regular las conductas de las personas. Entonces, bueno, como se verá, esta serie de actividades que integran un proyecto, de pronto no hay que inventarlas. Digo, sí las ve uno en la vida real, pero para que el maestro lo vea con mayor facilidad, están en el programa. El programa de estudios, aparte de que enuncia la práctica social, enuncia una serie de actividades que es encaminadas a lograr un producto que, digamos, de alguna forma está ya estructurado el proyecto. Al maestro le corresponde adaptarlo a las circunstancias de su grupo, de su medio, ponerle creatividad para que ese proyecto se realice de la mejor manera. Entonces, esta es la forma de trabajar ahora la enseñanza del español, tomando como fundamento las prácticas sociales del lenguaje. Debemos tener presente, pues, que hay que cambiar la forma de enseñanza del español con el fin de que los alumnos encuentren sentido a estudiar en la escuela, que lo que la asignatura de español les da encuentre un campo en la sociedad para cultivar, vamos, ya para cosechar, pues, los frutos de adquirir un lenguaje eficiente, un lenguaje integral, un lenguaje que sirve para sobrevivir, que sirve para progresar, que sirve para estudiar. Y entonces yo creo que hay que tener muy en cuenta esos cambios. Sabemos que es difícil, ¿no? Tenemos años enseñando de una manera, es difícil de pronto también identificar
Cuando yo le pongo a un alumno a que lea el periódico en el salón de clase, ¿qué estará aprendiendo? Y de pronto en los maestros, el no saber con precisión qué aprende un alumno que lee, qué aprende un alumno cuando comenta con otros lo que está leyendo, el no tener certeza de cuáles son los conocimientos que un niño adquiere cuando escribe y corrige, como que le da al maestro mucha incertidumbre, y entonces debemos confiar y debemos estar conscientes y seguros de que el lenguaje se aprende en la interacción. El lenguaje se aprende cuando lo que hacemos con él sirve para algo. El lenguaje se aprende cuando tenemos una respuesta del otro. Hay muchos ejemplos, ¿no? Uno sabe, por ejemplo, que escritores famosos no han publicado ni hecho sus cuentos para una persona en particular que los va a calificar, sino que cuando están escribiendo seguramente piensan en un público numeroso y diverso. Saben que su libro va a revisarse, va a editarse y va a circular por la vida. Y hay una diferencia enorme cuando un alumno escribe un cuento que no va a pasar del salón y que no va a tener, va a tener cuando menos un lector que va a ser el profesor. Rara vez hay un alumno o un profesor que hace que los demás alumnos del salón lean el cuento del muchacho. Y entonces, bueno, hay que cambiar esa concepción, decir, el lenguaje se produce cosas para que alguien las lea, para un fin, para lograr mover una conducta, para lograr conmover, para hacer algo con él. Y entonces eso es lo básico, ¿no? Y confiar en que quién sabe qué aprenda un muchacho cuando hurga en varios libros, con un propósito, por supuesto. Quién sabe qué esté aprendiendo, pero seguramente eso que está aprendiendo cuando maneja el lenguaje, cuando lo manipula, cuando interactúa con él,